las canciones de Marino, y esa era nuestra alabanza predilecta, los himnos. Pero luego vino una renovación de la alabanza, y durante mucho tiempo muchas iglesias estuvieron luchando contra ese mover de Dios, el mover de la alabanza, el mover del gozo en la alabanza, de poder saltar. Durante mucho tiempo se dijo que tener guitarra eléctrica era pecado, la batería, que eso es saltar. Ese se estaba oponiendo, muchos creyentes oponiéndose a un mover de Dios. También he escuchado y he visto gente que se opuso cuando vino el mover del bautismo en el Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en lenguas, decían eso no es de Dios, y muchos se oponen a lo que Dios quiere hacer. Pero Jesús confronta a Pablo y le dice: ¿por qué me persigues? Estás peleando en contra de Dios. Ahora acá la pregunta es: ¿por qué Dios se nos puede poner en el camino? ¿Por qué Dios se puede poner en nuestro camino para impedir que avancemos? Muchas veces porque nosotros nos hemos desviado. Muchas veces Dios se opone a que avance su ministerio, a que avance la iglesia, porque muchas veces estamos en pecado, porque hay pecado en nosotros. Muchas veces Dios se opone a que avance usted como líder, como creyente, porque estás fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que por más que trabaje nunca va a alcanzar la bendición. ¿Sabes por qué? Porque Dios se está oponiendo. Hay algunos creyentes que cambian a Dios por una pareja, por una relación, por un hombre, una mujer. ¿Sabes? Porque más que intenten avanzar en su vida, muchos de ellos van a ver esa oposición en su vida. Porque dura cosa es pelear en contra de Dios. Alguien tiene que estar escuchando eso. Ahora, ¿por qué Dios se opone? Porque la persona está fuera de la voluntad de Dios. Porque tomamos la decisión de ser infieles a Dios y Dios comienza a oponerse. A veces pastores me dicen: es que yo siento que mi iglesia no avanza, yo siento que no avanzo, por más que hago no avanzo. La pregunta que yo les hago y es: ¿no has entrado a la intimidad a preguntarle a Dios si es Él el que se está oponiendo a que usted crezca? ¿Hay algo que no estás haciendo bien? Imagínese pelear en contra de Dios. Mi hijo Johannes constantemente me pregunta, él ve animales salvajes. Él me dice: papá, ¿quién gana una pelea entre un hipopótamo y un león? Yo le digo: papá, pues probablemente gana el hipopótamo. Me dice: papá, ¿quién gana una pelea entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás? Yo le digo: ganará el ejército de Dios, hijo. Sabemos que el enemigo es opositor, pero ¿se imagina estar peleando en contra de Dios? ¿Se imagina que nosotros como creyentes estemos en la posición de ser una iglesia que está peleando en contra de la voluntad de Dios? Y aún sin darnos cuenta. Éxodo capítulo 14 versículo 25 es otro ejemplo de alguien que se encuentra peleando con Dios. Éxodo capítulo 14 versículo 25 dice: cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran de modo que se les hacía difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. No hay nada más difícil que una iglesia que se levanta en desobediencia a la voluntad de Dios. Más va a prosperar. ¿Alguien me está escuchando? Te voy a decir algo de parte de Dios. ¿Sabes por qué no has prosperado como Dios quiere bendecir?
porque estás peleando contra la voluntad de Dios. Por eso todavía no tienes lo que Dios quiere darte. No es que Él no quiera dártelo, es que Él quiere salvarte. Él te ama tanto que quiere tenerte en su camino primero. En Josué hay una historia asombrosa, y es que un día la nación de Israel derrota de manera milagrosa a Jericó. De eso lo leemos en el capítulo 6 del libro de Josué. Un milagro impresionante. Caen las murallas, ven el poder de Dios. Pero en el capítulo siguiente hay algo súper triste, y es que el pueblo de Israel se siente confiado porque derrotó ya los enemigos más grandes, más complicados, y se levanta a pelear contra Ai, que es un pueblo más pequeño. Están confiados porque Dios les dio una victoria enorme. Así que dicen: no necesitamos tantos para derrotar a Ai, así que van solamente un puñado. Y ese puñado de soldados de Israel incluso son aún más de los soldados de Ai. Pero sucede que perdieron, fueron derrotados, salieron corriendo. Pero ¿saben por qué? Porque uno había pecado. El favor de Dios ya no estaba sobre ellos, porque uno había tomado lo que Dios le dijo que no tomara. ¿Alguien me sigue hasta acá? Y nadie avanza cuando Dios se está oponiendo. Oseas capítulo 2, capítulo 5 habla de una historia fascinante de cómo Dios romántico pelea por Israel, por su esposa. Tenemos que entender esto como iglesia si queremos amarla, si queremos vivir bajo la presencia de Dios, si queremos disfrutar de la presencia de Dios. Tenemos que entender que Dios nos quiere atraer. Por eso muchas veces se nos opone cuando nosotros estamos mal. Oseas capítulo 2 versículo 5 dice: pues dijo, quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Pero dice la palabra: por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá: prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano y el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo, y la dejaré sin lana y sin lino. ¿Sabe? Tal vez la razón por la que estás estancado hace mucho tiempo es porque Dios en su amor te cerró el camino. Pero ¿sabes por qué Él lo ha hecho? Él no lo ha hecho porque quiere destruirnos, iglesia. Él no lo ha hecho porque no quiere, porque quizás está como esperando que nosotros fracasemos. No, Él lo ha hecho porque Él quiere recuperarnos. Él quiere recuperar el corazón de su iglesia. Él quiere recuperar el corazón de sus hijos. A veces te has preguntado: pero ¿por qué siempre todo me sale mal? ¿Pero por qué estoy luchando con tantas cosas si estoy actuando bien? Crees tú, pero Dios te está cerrando el camino porque Él quiere recuperarte. Deuteronomio capítulo 32 versículo 19 dice: al ver esto, el Señor lo rechazó, porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Les voy a dar la espalda, dijo, a ver en qué terminan. Son una generación perversa, son unos hijos infieles. Me provocaron a celos con lo que no es Dios como yo, y me enojaron con sus hijos los ídolos inútiles. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Amontonaré calamidades sobre ellos y gastaré mis flechas en su contra. Lanzaré contra ellos los colmillos de las fieras. Borraré de la tierra su memoria. Dice eso. Deuteronomio 32 versículo 15 dice: abandonó al Dios que le dio vida, rechazó a la roca, su Salvador, lo provocó a celo con dioses extraños. Muchas veces he hablado con líderes en estos años. Me han dicho: pastor, en algunos momentos me han dicho: pastor, yo estaba con mi negocio y ahí enfrente de mi negocio otro abrió un negocio,
y es un impío, es un grosero, pero yo vi cómo comenzó a prosperar. Ese es el cumplimiento de este tipo de palabra. Dios te está cerrando el camino porque le has dejado de tener a Él como Dios en su corazón, como Señor en su corazón. No es que Dios no quiera bendecirte, no es que Dios no quiera levantar la iglesia, que Dios quiere volver a recuperar nuestro corazón, iglesia. ¿Cuántos quieren avanzar en este 2023? Si hoy quieres avanzar, debemos asegurarnos. Hoy estamos aquí para eso. Líderes, escúcheme. Yo hago equipo con la gente que comienza dándole el primer lugar al Señor, porque yo necesito asegurarme no de tener mucha gente a mi lado. Aunque oramos, aunque amamos las multitudes, tenemos compasión en nuestro corazón, pero yo necesito asegurarme de que la presencia de Dios va a estar con nosotros este 2023. Que los que están quieran hoy decirle: Señor, no quiero hallarme, no quiero encontrarme durante mi vida peleando contra tu voluntad, siendo un necio, corriendo para otro camino, para otro lugar. ¿Me siguen hasta acá? Si queremos avanzar, debemos asegurarnos de que Dios esté a su lado. La razón por la que estamos acá, por la que leemos la Biblia, por la que servimos, por la que adoramos, es Dios. Iglesia, tenemos que recordar que Dios es un Dios celoso. Muchas veces predicamos más acerca de nosotros que del corazón de Dios. Por eso una de las razones por las cuales la iglesia no ve hoy tanto el poder de Dios es esa. Y aprendemos que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso con su pueblo, con sus hijos. Dios no quiere el segundo lugar en nosotros. Dios no está interesado en cualquier tipo de adoración. Dios no está interesado en cualquier tipo de servicio. Le he sentido decir al equipo de alabanza durante todos estos días que he estado orando y he hablado con pastores y con líderes, y decirle: no podemos tener domingo sin la presencia de Dios. Que muchas veces, sin darnos cuenta, hemos hecho servicios sin la presencia de Dios, porque Dios está celoso de que no le hemos dado el primer lugar. Muchas veces no hemos sido disciplinados con congregarnos, con leer la Biblia, con darle a Dios una buena adoración. Si lo hacemos, iglesia, la presencia de Dios estará. Y si la presencia de Dios está, no hay que decir levante sus manos al pueblo. Si la presencia de Dios está, mire, el pueblo será quebrantado, el pueblo será confrontado, el pueblo será transformado. Lágrimas comenzarán a caer por las mejillas, porque es la presencia de Dios lo que marcará una diferencia en este lugar. Pero tenemos que preguntarnos eso: ¿Dios está con nosotros? Ahora, el segundo enemigo, y este sí realmente es el enemigo, el segundo punto de lo que impide el avance, eso sí es lo que la gente quiere que uno diga: el diablo. Ahí sí no cae tan mal como el primer punto, como así que Dios es el que impide que yo avance. Sí, si te estás apartando, Dios va a impedir que tú avances. Y por más que intentes a tu propia manera, no vas a avanzar, porque Dios a ti te ama y porque Él quiere salvarte. ¿Por qué prosperan los impíos? Porque la prosperidad de ellos, la abundancia de ellos será aquí momentánea, pero la de nosotros es eterna. Ahora, el segundo punto de lo que tenemos que revisar: ¿por qué no avanzamos? En segundo lugar, ¿me escuchan bien atrás? En segundo lugar, ¿por qué no avanzamos? El diablo es el enemigo natural de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es una buena noticia. Aunque sabemos que no va a ganar, Él es experto en la intimidación. ¡Oh, Dios mío! 2022 fue el año donde vi a Satanás gritar más en el tema de la intimidación como nunca antes.
para construcción, para proyectos. Escuché la voz del diablo gritar durante ese año, porque Satanás es un experto en intimidación. Me reuní con varios líderes de la construcción y estábamos viendo todo lo que está pasando en la construcción, porque antes de comenzar a construir decían que no nos iban a dejar ingresar las volquetas ni las máquinas. Decían que eso se hacían matar, pero ahí no se iba a construir nada. Así se paraban y decían, porque esa es la voz del gigante. Estábamos parados ahí. Les pregunté a los líderes que habían escuchado eso: ¿se construyó o no se construyó? ¿Y dónde está la voz? Cuando dijeron que no iban a dejar entrar volquetas, ese día entraron 6 volquetas. Cuando dijeron que no iba a entrar maquinaria, ese día entró un carro gigante con un brazo enorme y comenzó a raspar esa montaña. Porque la intimidación solo grita. Dios es el que tiene el poder para hacer que las cosas avancen. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien dice amén a eso? Hace 2 días me contó la ingeniera que trabaja en nuestra obra, las ingenieras, y el pastor Jorge también es un ingeniero de la obra. Me contó que los que más se oponían, 2 personas de los que más se oponían, se le acercaron hace como 2-3 días, y uno, que obvio lo tenemos demandadísimo a ese hombre, si se sigue portando bien les quito las demandas. Pero el hombre se le acercó y le dijo al pastor Jorge, le dijo: pastor, quiero que sepa que yo ya no me voy a meter. Ustedes pueden hacer lo que ustedes crean conveniente hacer con eso. Me contó que otro abuelito le dijo al otro ingeniero, dijo: oiga, ustedes cómo han avanzado, ¿no? Satanás siempre va a gritar de esa manera, pero la iglesia avanza contra viento y contra marea. ¿Alguien me sigue hasta acá? Ahora, aunque sabemos que no va a ganar, tenemos que entender que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es su forma de atacar. Es como una baba que pone en nosotros, una baba toda verde. ¿Te imaginas eso? Todo Slimer. Es su forma de atacar. Se demuestra con quienes dicen: yo no sé qué me pasa. Algunos dicen así: yo no sé qué me pasa. Eso es lo que no deja avanzar la iglesia. El diablo, sabes que somos la consentida de Dios. El diablo tiene envidia a los creyentes, porque los creyentes son amados por Jesús. Por eso Satanás odia a la iglesia. Nosotros somos su iglesia. Es interesante saber que ahí no dice que edificaré un ministerio. No dice no edificaré una empresa o un ministerio de música, sino dice: yo edificaré mi iglesia. Y de algo que tengo que estar seguro, que si soy parte de la iglesia del Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero el diablo no quiere que avancemos. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: Hechos capítulo 10 versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él quiere sanarnos, escúchame, de toda opresión demoníaca, opresión en nuestra mente, en nuestras emociones. Jesús primero echaba fuera al demonio y luego lo sanaba. Hoy día tenemos que volver a liberar la iglesia. Todo espíritu de desánimo, todo espíritu de depresión, eso es lo que Satanás quiere poner para que usted no avance. Toda inconstancia. Por eso Josué capítulo 24, antes de que el líder Josué se retire, les dice al pueblo: decidan hoy a quién van a servir, si a Dios o a sus ídolos, pero decidan a quién van a servir. Y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, pero tenemos
hoy que tomar una decisión. Dejar de aceptar cosas como normales. No es normal la inmoralidad, no es normal el pecado, no es normal el descompromiso, no es normal la mentira. Algunos creyentes dicen mentiras, lastimosamente están tan atados que creen que es normal. Pero padre de toda mentira es Satanás. Tenemos que quitar eso. No es normal, no es normal las divisiones. Hoy hablaba con un pastor que ahora es parte del proceso que estamos haciendo de Medellín, y hablaba con él y le decía, no es normal las divisiones. Eso ha sido lo que Satanás ha querido poner como lo normal. Divisiones, rebeldías. Pero eso no es normal. La iglesia tiene que reprender a Satanás. Ahora, ¿cómo logramos la victoria sobre el enemigo? Como ya les dije, ¿cómo volver a recuperar el favor de Dios? Si Dios es el que se nos opone, tenemos que volvernos a Él. Tenemos que revisar si hemos dejado de tener un corazón que le honra. Tenemos que entender a Dios como un amante, como un esposo celoso, como alguien que nos ama y que es celoso con nosotros. ¿Vemos a Dios de esa manera? Dejaríamos de preguntar. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿es malo escuchar música secular? ¿Es malo escuchar música que no agrada a Dios? La pregunta sería más fácil de decir, sería más fácil de responder si se dijera de esa manera. A Dios le agradaría que tú escucharas eso. A alguien que te ama, que te anhela, que te desea, cada que escuches eso. ¿Siguen hasta acá? Ahora, ¿cómo logramos la victoria sobre el enemigo para avanzar? Primero tenemos que reconocer que estamos en guerra. El diablo no quiere que prosperemos. Satanás quiere intimidarnos. Tenemos que reconocer que estamos en guerra. ¿Alguien reconoce que está en guerra? ¿Alguien reconoce que hay una batalla que tenemos que pelear? Segundo, ¿cómo tenemos la victoria sobre el enemigo? Sometiéndonos a Dios. Someteos a Dios, dice la palabra. Algunos solo resisten al diablo, pero no están sometidos a Dios. ¿Sabes? Puedes reconocer que Jesús es tu Señor. Levante su mano derecha al cielo. Quiero que digas conmigo: Jesucristo es mi Señor. Dígalo con fe, dile: Jesucristo es mi Señor. Con su mano levantada como si fuera un compromiso que hace con Dios, dile: Jesucristo es mi Señor. Eso es algo que Satanás no soporta. Es una declaración que hace que el enemigo retroceda. Pero no solamente tienes que hacerlo aquí. Cuando el enemigo te esté ofreciendo otra cosa en el mundo, tú tienes que levantar tu mano derecha y decir: Jesucristo es mi Señor. Cuando Satanás quiere intimidarte, tienes que levantar tu mano derecha y decir: Jesucristo es mi Señor. Cuando sienta que no puedes levantar tu mano derecha y decir: Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Lo que más quiere el diablo es recibir gloria en vez de que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Pero la forma como Él se presenta es de manera atractiva. Él no busca que diga: Satanás es tu Señor. Algunos comienzan a ser seducidos por su trabajo. Está mal trabajar. Nosotros impulsamos a trabajar, pero está mal hacer del trabajo tu Dios. Algunos se comprometen con el trabajo, pero a otro nivel, pero no se comprometen con el Señor a ese nivel. Y Satanás no te lo va a manifestar de manera sutil, pero cuando tú lo cambias, tú estás haciendo a Satanás tu Señor y has dejado de hacer de Jesús el Señor de tu vida. ¿Alguien está aprendiendo acá algo? ¿Sí? Es la manera sutil. Él no busca que tú salgas en 15 días y estés diciendo: Satanás es mi Señor,
Y tú estás persiguiendo tus propios sueños. Muchos no se dan cuenta, pero cuando salen y entregan su corazón al adulterio, a la fornicación, sin decirlo con sus propias palabras, su vida está diciendo: Satanás es mi Señor. La manera más sutil como hacemos de Satanás nuestro Señor es dejando de servir a Jesús. Cuando alguien está plantado y sujeto en el lugar donde Dios te puso, Satanás está vencido. Satanás está derrotado. ¿Alguien lo está creyendo, sí o no? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5 dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Quiero que esto lo leamos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Las armas alguien lo tiene que decir con valentía en su corazón. 1, 2 y 3. Las armas destruimos alguien lo tiene que declarar con todo su corazón. Vamos, alguien lo tiene que gritar fuerte. 1, 2 y 3. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Yo estoy en este lugar no a quejarme por lo que he perdido o por las luchas que he tenido. No, yo estoy en este lugar a buscar, a pelear el favor para recibir lo que aún no he recibido. Tenemos que levantarnos como conquistadores. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Vamos a ver avivamiento, vamos a ver multiplicación, vamos a ver a 144 levantando su ministerio de 12, vamos a ver 1728 líderes, vamos a ver 20.736 personas adorando, rindiendo su corazón al único que es digno de recibir toda gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos que levantarnos a liderar como conquistadores. Tenemos que tener esa actitud. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Les quiero contar ese ejemplo. Cuando comenzamos la construcción, nos dimos cuenta que el problema no era solamente que nosotros éramos cristianos, somos cristianos, sino que el problema siempre estuvo con ese lote. Cuando comenzamos a construir, se nos acercaron y nos dijeron: pensamos que ustedes habían vendido el lote, porque los dueños anteriores siempre hicieron lo mismo. Yo durante mucho tiempo me quejé. Le dije: Señor, pero ¿por qué me entregó esta lucha? ¿Por qué no me entregó un lote donde nadie me hubiera dicho nada? ¿Por qué me entregó uno donde tuve que tener mentalidad de conquista? Pero Dios me mostró que Dios hizo eso durante muchos años atrás, incluso antes de que yo naciera, para que nosotros hubiéramos podido comprar ese lote en el precio en el que lo compramos. El lote de al lado son 600 metros, lo venden en 1.800 millones. El de nosotros es 1.280 metros y lo compré casi en el 50% del de al lado. Escúcheme, cuando tenemos mentalidad de conquistador, incluso las luchas que tú no entiendes hoy te van a servir para acercarte a lo que Dios te ha prometido. ¿Alguien está creyendo eso, sí o no? Pero tenemos que tener mentalidad de conquistador. No tengo que tener hoy todo, no tengo que haber terminado incluso la construcción hoy para sentirme un conquistador. No, desde el inicio tenemos que vivir como conquistadores. Tenemos que levantarnos, somos hijos de Dios.
La palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Lo que yo estoy declarando aquí no son simples palabras. Lo que yo estoy declarando en este lugar son decretos del cielo que van a comenzar a desatar bendiciones sobre esta iglesia. Lo que atares, dice la palabra, lo que atares será atado, y lo que desatares será atado. ¿Alguien me está entendiendo, sí o no? Lo que atares será atado, lo que desatares será desatado. Tenemos que entender que hay poder en nosotros como creyentes. ¿Cuántos estuvieron en Empodéranos 2022? ¿Cuántos escucharon lo que Dios dijo que iba a pasar antes de que pasara? Aquí se van a decir cosas antes de que sucedan, y sucederán en el nombre de Jesús. Alguien está emocionado por eso, pero alguien tiene que levantarse de aquí como un conquistador. Siéntese como un conquistador. Toma el lapicero como un conquistador. Tiene que salir de su casa el lunes, martes, como un conquistador. Camine como un conquistador. Así no tenga ropa nueva. Como un conquistador. Así le toque lavar los calzoncillos todos los días. Párese como un conquistador. ¿Están conmigo? ¿Cómo avanzamos orando como conquistadores? No orar con derrota, sino conquistadores. En los últimos años, una de las voces que más reprendí en el liderazgo fue la de la voz de la derrota. En un punto dejé de escuchar tantos testimonios y comencé a escuchar fue luchas, dificultades. A final del año yo les dije al liderazgo: este 2022 no va a pasar a la historia como un año donde tuvimos muchas luchas. Este 2022 va a pasar a la historia como el año en que tuvimos más victorias. Segundo, tienes que aprender a hablar como un conquistador. La forma de hablar nos delata. La diferencia de orar y hablar es que orar es hablar con Dios y hablar es declarar sobre una situación. Tenemos que recordar que somos reyes y sacerdotes que Dios ha establecido sobre la tierra. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatamos, todo lo que permitimos, será desatado en los cielos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El arma más poderosa que Dios nos da es su palabra. Escrito está. Debemos comenzar a hablar otra vez con autoridad. Viene un mover del Espíritu Santo sobre la iglesia y viene a través de la palabra. Van a manifestarse, va a entrar gente endemoniada, y usted va a ver como el Espíritu Santo comienza a hacerlos libres en medio de las reuniones, porque hay poder en la palabra de Dios. Y último, tenemos que aprender a vivir como conquistadores. Conquistamos porque pensamos como conquistadores, actuamos como conquistadores y vivimos como conquistadores. Ninguno había logrado construir, pero no había llegado ningún conquistador como nosotros. Tú eres la marca diferencial del cielo en la tierra en tu familia. Quizás en tu familia ninguno había logrado hacer las cosas bien, pero tú eres la marca diferenciadora. Tú eres un conquistador. Vas a avanzar en el nombre de Jesús. Iglesia de Church Latinoamérica, vamos a avanzar en el nombre de Jesús este 2023. ¿Cuántos me dicen amén? Alguien tiene que levantar un fuerte aplauso. Alguien tiene que decir: voy a avanzar, voy a avanzar. Quiero que te pongas en pie.